Pulso económico que, como es tradicional, vamos a iniciar mirando, echando la vista atrás a ver qué tal le ha ido el IBEX. El IBEX en su rebote hoy 4,32 arriba, el índice general prospera 12.307,6. Todos los valores en verde, al contrario que otros días. Esto va a emociones fuertes, vamos a ver. A quien mejor le ha ido en la sesión, a Fluidra, 7,68 arriba. Bankinter en segundo lugar, 7,51 arriba. Grifols en tercer lugar, 6,63 arriba. Y en el lado donde las cosas han ido peor, fíjense ustedes, a quien peor le han ido, a Telefónica, que sube, sin embargo, 1,57. Repsol en segundo lugar también sube 1,92. Redeia en tercer lugar, 2,13 arriba. Aquí hoy nadie pierde, qué bonito todo. Ha sido una jornada extraordinaria de la cual ahora van a tener mayor conocimiento, como es lógico. Pero, bueno, lo primero es decirles algunas cosas que no se pueden perder. Hoy hay una contradicción esencial. ¿Por qué cae Wall Street si las bolsas europeas están todas relamiéndose por el atraso de 90 días de los aranceles? Bueno, como saben, están aquí muy bienvenidos. Vamos a adelantarles algunos de los elementos que, a mi modo de ver, tienen que ser lo mollar de nuestra tertulia de análisis económico, la que mantenemos con los mejores expertos para que ustedes no se pierdan detalle. Bueno, pues lógicamente estaremos muy pendientes de cuál es la impresión en bolsas de ese parón de 90 días a los llamados aranceles recíprocos. Subidas históricas en algunos lugares, aquí pues ya lo han visto, 4,32 en el IBEX. Sin embargo, oiga, hasta en Asia a primera hora, verde Japón, verde las bolsas asiáticas, pero se ha encallado la cosa en Wall Street, en parte porque ayer ya descontaron algo del efecto de los 90 días de plazo y en parte pues porque alguien no se termina de creer algo en todo esto. Hablaremos también de lo que hizo recapacitar a Trump, los efectos sobre la deuda americana, las inestabilidades, el bono con ventas masivas en el día de ayer y con un encarecimiento más que considerable. Pues nuestros expertos dirán. A continuación les presento a nuestros invitados esta tarde. Don Ignacio Bachiano, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Javier. Muy buenas tardes, Darío. Jefe de distribución Iberia de Leverage Shares. Y don Darío García, analista financiero y broker. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Javier. ¿Todo bien? Todo correcto. Bueno, pues vamos a ver si explicamos, pues si podemos explicar lo que ha pasado en el día de hoy. Empieza usted. Sí, bueno, la bolsa española, los ganadores de hoy fueron los perdedores de ayer. Y realmente ese gran rebote que tuvo la bolsa americana ayer, del 12% que subía en Nasdaq, hoy está corrigiendo un 5%, con lo cual estamos en una auténtica montaña rusa, de arriba abajo, con esta volatilidad tan tremenda y todos pendientes de las palabras del presidente Trump, de cómo toma las decisiones y esos volantazos que va dando en sus políticas. Pero bueno, hoy rebote en bolsa española, todas las europeas lo cogían, esas subidas de ayer, pero veremos si mañana recogen las bajadas que está teniendo Estados Unidos en estos momentos. Darío. Pues de acuerdo con Ignacio y por complementarlo un poco más, es poco habitual que en los mercados o en una jornada bursátil veamos descorrelación entre los mercados de renta variable, porque al final lo que buscan o tienden es a ir en la misma dirección. En este caso, lo que venimos arrastrando en la sesión europea es lo que conocíamos durante la madrugada y la tarde-noche de ayer, ese parón de 90 días que bueno, pues casi parece, tiene cierta triquiñuela esos 3 meses que ha puesto Trump por delante para negociar, porque es para eso, no nos debemos olvidar, y que, como en este caso la frase o el dicho de si ves las barbas de tu vecino cortar, por las tuyas a remojar, es probable que lo que estemos viendo hoy en los mercados norteamericanos, que ya veremos cómo van a cerrar, porque están cayendo más de un 5%, si lo que estamos viendo hoy en Wall Street lo veremos mañana en los mercados europeos, porque a pesar de las palabras de Trump, de decir que hay que comprar buy the dip, ¿no?, comprar el rebote, y de hecho hoy es una jornada histórica porque hoy es el día en el que en una única sesión muchos de los grandes tenedores de acciones de las grandes corporaciones norteamericanas, entre ellos el gran titular es Elon Musk, han tenido la mayor ganancia diaria
de la historia. Entonces, lo que esto va a hacer es que Trump se congratule, como que ha sido por obra y gracia de su persona, pero que esto puede tener unas consecuencias muy importantes porque precisamente el buy the dip suele venir en muchos casos, históricamente hablando, de la famosa trampa alcista y que puede que estas caídas pues sigan subiendo. Bueno, primer asunto. ¿Qué es lo que hizo recapacitar a Donald Trump? ¿Fueron los efectos sobre la deuda? ¿Fue el encarecimiento del bono americano? ¿Fue que hubiera ventas masivas? Sí, todos los medios económicos coincidían en sobre todo el problema de la deuda, ¿no? Y ese bono a 10 años, la rentabilidad que la semana pasada estaba en 3,83%, llegó esta semana al 4,5%. Es una subida brutal. Recuerda casi el momento de Liz Truss en Inglaterra, que duró solo 45 días como primer ministro, por esa caída tan fuerte en el bono inglés. Ayer ocurrió lo mismo en el bono americano y sobre todo esas disensiones que ya empieza a haber en el equipo asesor de Donald Trump, con esas palabras de Elon Musk abogando por tarifas o aranceles cero, obviamente atacaron mucho al bono y a esa rentabilidad, y también lo hemos visto con la debilidad del dólar. Es decir, que Estados Unidos, en mi opinión, se está haciendo menos predecible, está haciéndose más aislado, más aislacionista y, por otro lado, también más antagonista. Son tres cosas que prácticamente el resto del planeta y de inversores, incluso los inversores americanos, si se está viendo, les va a causar problemas. Y esas fuertes disensiones y caída de la deuda le hizo reaccionar al presidente Trump. Pero obviamente estos volantazos, lo que no puede ser que prácticamente cada semana cambies esa política, ¿no? Y como nos tiene acostumbrados a esa actividad negociadora que a él le ha servido en su carrera, que hay que saberlo, empezó como un promotor inmobiliario, entonces esa actitud que está siempre de negociar le hace cada vez hacer apuestas más altas, y en el mundo financiero, en cuanto que tocas algo, vas a estar perjudicando otra cosa, con lo cual yo tendría mucho cuidado, porque la incertidumbre que está creando el mercado es obviamente lo que nos está llevando a esta ruleta rusa de unos días subir, bajar con estas exageraciones. Claro, de hecho no debemos olvidarnos que el principal tenedor de deuda norteamericana es China, y quien está presionando precisamente no tanto por estar liquidando su cartera de bonos norteamericanos, que es China, que es lo que está haciendo que los precios caigan y por lo tanto la rentabilidad, como bien decía Ignacio, suba, sino que las negociaciones son a futuro. Es decir, yo sé que Estados Unidos, la deuda que tengo adquirida con él, me la va a pagar. Pero yo ahora tengo también un poco de esa sartén por el mango de la nueva deuda que vas a emitir y que vas a tener que emitir para refinanciar toda la deuda principal que tienes que entregar este año. A lo mejor no te compro tanto como años anteriores, a pesar incluso de que la rentabilidad me pueda resultar interesante. Entonces, en este contexto bastante complejo, porque no suele ser habitual ver caer a los mercados norteamericanos que cuando hay una espantada de la renta variable, el dólar suele subir como activo refugio, ¿no?, la masa monetaria o la divisa global en el ámbito del comercio internacional. Pero en una jornada como la de hoy, donde estamos viendo caer a los índices norteamericanos un 5%, pero también estamos viendo una depreciación del dólar estadounidense, ese dinero se está yendo a algún lado, y donde no se está yendo precisamente es Estados Unidos. Hoy hemos visto ese repunte en las bolsas europeas, que es probablemente donde se haya ido la mayor parte de esa liquidez, y hemos visto un eurodólar muy alcista durante la jornada de hoy. Veremos qué consecuencias tiene, porque en estos 90 días que ha dado de plazo Estados Unidos, particularmente o personalmente Trump, para negociar, en estos 90 días que hay por delante, hay dos decisiones de tipos de interés de la Reserva Federal. Sabemos que la más cercana, en mayo, no se descuenta que vaya a haber movimientos de tipos de interés, pero en la siguiente sí. Y otro miembro de la Reserva Federal apuntó, junto con esa reunión de emergencia de Jerome Powell, de que, a pesar de que se había descontado que solo iba a haber una bajada de tipos de interés este año, a final de año, si vemos todas las decisiones, en el cómputo de posicionamientos de los futuros respecto a la deuda norteamericana, apunta que pudiera bajar. Esto es estimado, lógicamente, porque son proyecciones del posicionamiento que tiene el mercado a día de hoy hasta el final del año. Y apunta a que podrían bajar los tipos hasta un 1%, un punto entero a lo largo de este año 2025. Y eso es lo que precisamente lleva buscando Trump desde el principio, que ya lo dijo incluso durante las elecciones. La moratoria de 90 días no afecta a los aranceles impuestos a China. China y Estados Unidos están manteniendo aquí una especie de póker, de te igualo, te empato o te supero. China se paró en el 84% de aranceles a las entradas de productos norteamericanos en el país, en China. Pero Trump no se ha parado ahí, ha elevado hasta el 145, le faltaba, estábamos en el 125 ayer
Y hoy hemos sabido que porque producen fentanilo, según él, pues le han caído a China un 20% más. Así las cosas queda, parece un partido de baloncesto, 145-84. Ese es el nivel del asunto. Ahora hablabais de la deuda. La deuda, China nunca sabrás lo que tiene de deuda de ningún país, de Estados Unidos el que menos, pero se calcula que más de 800.000 millones de deuda. Y eso es un peligro con patas, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, lo decía Darío, ¿no? Pero hace una década el 50% de la deuda del Tesoro americano la tenían los extranjeros. 10 años después ya solo es un 30%, es decir, ha bajado ese nivel. Sí, y obviamente es lo que estamos hablando, que ahora mismo estamos hablando de una guerra comercial, pero China podría llegar a convertirlo en una guerra financiera. Con toda esa deuda que sostiene del gobierno americano, si se pusiera a venderla masivamente, obviamente crearía un caos tremendo en el país. Por tanto, las decisiones de Trump y del gobierno americano deben ir muy acompasadas, porque a mí me da la sensación de que los chinos están en una partida de ajedrez y el presidente Trump está en una partida de juego de damas donde no sabe prácticamente qué jugada va a hacer la siguiente, puesto que cada semana cambia el objetivo. Por tanto, sería muy cauteloso porque parecía que esa extensión que hacía de los 90 días sobre los aranceles a otros países fuera de China iba a calmar a los mercados, pero como está en esa escalada de quién sube más la apuesta día a día, y los chinos obviamente no tienen tanto problema por no ser una democracia, van a seguir forzando al presidente Trump que al final pueda tener que revertir estas políticas. Y entre otras cosas porque al igual que Donald Trump está haciendo una política proteccionista en donde considera que Estados Unidos es autosuficiente, no debemos olvidarnos que el crecimiento casi exponencial que ha tenido la economía interna de China está yendo en la misma dirección. Como bien apuntaba Ignacio, es cierto que el grueso de la deuda norteamericana ya no está en manos extranjeras, por lo tanto está dentro de casa, pero la mano individual extranjera que sigue teniendo la posición más grande sigue siendo China. Entonces, aunque tiene menos efecto comparativamente hablando con esa posesión de dólares o de deuda norteamericana que ha tenido históricamente en los 90, en los años 2000 más China, ahora no es tan dependiente de ello, pero sigue teniendo ese margen de maniobra y aparte. Otra cosa muy importante, que no debemos olvidar que China sigue siendo la fábrica del mundo y si bien no fabrica cosas que provienen directamente de Estados Unidos como institución o como economía o como gobierno, son las empresas particulares y privadas las que se ven precisamente perjudicadas. Y lo que va a tratar China de hacer es poner de manifiesto que lo que tiene sobre la mesa es el poder de negociar con el sector privado, que es el que en algún momento debería poder impulsar o tener capacidad de aplacar pues, la ira que podríamos definir como tal de Donald Trump en este tipo de negociaciones. Pero como bien apuntabas tanto tú, Xavier, como Ignacio, estamos en una partida de ajedrez en donde siguen moviéndose las figuras y sigue habiendo un montón de partidas delante por jugar dentro de las probabilidades y que bueno, pues en este partido pues ahora mismo el que más está encestando como tal es Estados Unidos. En ese partido hay algo que lo ha todavía enturbiado más. Resulta que unas horas antes de decirle al mundo que los aranceles recíprocos, esos que afectan a Europa, por ejemplo, se paralizan 90 días, unas horas antes, digo, en su cuenta de redes sociales, Trump recomendó a los que le siguen que comprasen acciones ahora que estaban baratas y luego va y cancela el grueso de los aranceles. Los analistas especulan si es que quiso manipular el mercado. Los demócratas ya están pretendiendo acciones. ¿Creéis que va a pasar algo con esto? Sí, fue muy curioso el tema porque hizo, digamos, el post en su Truth Social, en su red social, a las 9:37 de la mañana y la noticia de los aranceles de la pausa de Europa salía a la 1:37 de la tarde. Lo que pasa es que, bueno, estamos acostumbrados a estos, digamos, posts que hace, porque lo hizo el día 3 de abril, lo hizo el 4 de abril, uno similar, diciendo es un gran momento para comprar, y es algo que realmente la SEC vigila muy de cerca y que el presidente americano esté haciendo casi eso que llaman insider trading, es decir, que tienes información privilegiada y que lo estás posteando, digamos, a todo el mundo, pues obviamente es algo que pudiera ser perseguible, pero vamos, hay tantas cosas que el presidente Trump ha hecho y que realmente
quedan como en nada, pues que no me sorprendería que no pasara absolutamente nada. Darío. De hecho, yo me voy a remitir a lo que comenté antes. Yo creo que esto se va a quedar en un mero titular, en donde las noticias de que los inversores han tenido su mayor ganancia individual en las principales acciones de Estados Unidos de la historia, pero parece como muy impulsivo, pero ya desde antes, y lo hemos comentado en programas anteriores, yo creo que esto está extremadamente premeditado y pensado con el único objetivo, y que también comentamos en otras sesiones, que es que, a diferencia del año 2017, Donald Trump no tenía el control de todas las cámaras para renegociar el techo de deuda, ahora sí lo tiene. Por lo tanto, sabemos que, descontando la situación de que tenga que refinanciar o emitir más deuda, lo va a conseguir sin ningún tipo de problema. Aquí la circunstancia está en que la suma de las partes consigan que el resultado que quiere Trump, que es poder refinanciar más barata la deuda de Estados Unidos este año, tenga como consecuencia, para que eso suceda, que Powell se raje las vestiduras y acceda o claudique a lo que espera Donald Trump que haga, que es que baje más allá de solo 25 puntos básicos los tipos de interés. Hoy han salido los datos del IPC norteamericano y son bastante buenos, 2,4% por debajo de lo esperado. Es verdad que la inflación en Estados Unidos todavía no tiene nada que ver con el proceso arancelario, ¿no? Sí, salía ese dato de 2,4%, la subyacente salía un poco por encima, en el 2,8%, la energía ha bajado mucho y ha ayudado mucho al dato general, pero es algo que la Fed, ese objetivo que tiene, como bien decías, de ese 2% objetivo, como que parece que no llega, y sobre todo Powell lo está diciendo en sus últimas intervenciones, que los aranceles van a traer inflación, y por tanto esa incertidumbre de nuevo sobre la posible inflación que aparezca en el mercado, aunque estemos con estos datos benignos, como que la Fed no se fía y por tanto quiere seguir viendo esa lectura en datos del IPC, a ver si continúa en esa senda, que no parece, y de hecho en la reunión en marzo pues ya dijeron que su objetivo en la subyacente del coste del PCE iba a ser por encima de lo que esperaba, el 2,5 subía al 2,7%, con lo cual como que va a tardar bastante más en llegar a su objetivo. De hecho, el contexto en el que nos encontramos, lo que ha dejado de manifiesto el dato de IPC de hoy es que los buenos datos que deberían fortalecer la economía norteamericana y, por lo tanto, fortalecer al dólar, son absolutamente inocuos, porque el efecto acumulado o agregado que tiene el contexto macroeconómico actual tiene mucho más peso. Si, por ejemplo, en lugar del dato haber salido más fuerte de lo esperado, hubiera salido peor o inferior al dato anterior, probablemente las caídas de hoy serían mucho más fuertes. Por lo tanto, el efecto multiplicador del contexto, que es bajista, no debemos de olvidarnos de eso, hace que los datos positivos y, por lo tanto, que tengan un poco de efecto alcista en los mercados, prácticamente no tienen ningún efecto. Bueno, y si me lo permiten, un consejito. Presentamos el fondo Metafinanzas. Creado en 2017, se sitúa el primero en el ranking de expansión. En los últimos años ha conseguido un aumento sustancial de su rentabilidad y en lo que llevamos del 2025 ya alcanza el 17,1%. La filosofía de inversión incluye sectores como bancos, aseguradoras y gestión de patrimonio, entre otros. Para más información, metagestión.com, una de las gestoras independientes más antiguas de España. El oro amplía su subida y para muchos eso es un aviso sobre el rebote de las bolsas. Pues si queremos buscar la respuesta a dónde se ha ido la riqueza perdida por ahora en la bolsa norteamericana y en la caída de valor del dólar estadounidense, probablemente una de las principales respuestas que pudiéramos dar es a los activos refugio. Y en este caso la deuda ya sabemos que está como está y que por lo tanto el peso de venta que está haciendo China hace que el adquirir bonos estadounidenses tenga muy poco sentido. El otro activo principal es el dólar, que está asumiendo absolutamente el contexto de riqueza o de protección contra la inflación, contra los devenires bajistas en los mercados. Y bueno, pues eso lo único que está teniendo es una consecuencia clara de ver la onza de oro ya ha pasado esos $3.000 por onza, pero los soportes, desde un punto de vista técnico, para aquellos que estén más pendientes del gráfico, prácticamente es una escalera que no tiene fin. Y mientras el contexto macroeconómico, influenciado principalmente por Donald Trump, siga así, que lo que busca es proteccionismo de Estados Unidos a costa de la economía global, el oro es el principal refugio a nivel global. Efectivamente, hoy veíamos otro nuevo récord del oro en $3.151 la onza.
Así que, como bien explicaba Darío, es claramente el activo refugio y donde se está prácticamente todos los inversores que quieran tener un poco más de seguridad se están yendo al oro y sigue rompiendo nuevos máximos cada año. Es muy curioso ver la correlación que tenía el oro hasta el año 2022 con los bonos del Tesoro americanos protegidos de la inflación. En el año 2022 empezó a subir el oro y hemos subido un 100% desde entonces, y sin embargo los bonos americanos han bajado en esa rentabilidad, con lo cual como que esa descorrelación que estamos viendo ahora yo creo que va a continuar, y ahora ya hablan en oro de 3.500, 4.000 dólares la onza. Yo creo que va a continuar dada la incertidumbre y la problemática que hay en el mercado. Vamos con los asuntos propiamente españoles, no es que los otros no nos afecten, pero hoy la IREF es el primer organismo serio que se atreve a cuantificar el impacto de la guerra comercial sobre la economía española. Dice que nos arrebatará un 0,5, medio punto, al crecimiento del Producto Interior Bruto. ¿Cómo lo ves? Yo las estimaciones que dependen de un contexto que no depende precisamente del ámbito interno, del ámbito nacional, yo lo cogería con pinzas. En este caso, la IREF puede que sea excesivamente conservadora o excesivamente pesimista. El tiempo nos lo dirá, pero al igual que el Gobierno ha hecho sus estimaciones al respecto del impacto, tanto en el porcentaje del PIB como en la balanza exterior y de comercio internacional, yo apuntaría que este dato es un mero objetivo al que poder observar hasta que las consecuencias te den finalmente el dato real. ¿Estamos de acuerdo? Es curioso porque antes los datos eran al alza en cuanto a mayor crecimiento, y es la primera vez que ayer el Banco de España también hacía declaraciones diciendo que tienen que bajar seguramente su objetivo del 2,7 que tenían, y lo hacía la IREF del 3 al 2,5. Lo que es cierto claramente es que se está viendo esa problemática de aranceles, y decimos que en España a lo mejor no es tan problemático nuestros aranceles porque no exportamos tanto como otros países europeos, pero la debilidad de la economía europea al final nos va a afectar en nuestros productos, puesto que prácticamente el 60% se lo vendemos a Europa. Por tanto, va a afectar claramente al crecimiento, lo que no se sabe es cuánto, y de ahí la cautela de todos los medios y bancos. Vamos a empezar a ver revisiones de ese PIB a la baja. Hoy el Tesoro español tenía subasta de bonos, 6.457 millones. La rentabilidad se reduce, pero sigue habiendo 10.000 millones de peticionarios. Cuando en una subasta la rentabilidad se reduce es que ha habido mucha demanda, y el Estado lo que se permite es financiar más importe por menores intereses, ¿no? Entonces, esto lo que demuestra es que probablemente sea otra justificación a la hora de explicar por qué la bolsa europea ha subido tanto en comparación con lo que está haciendo Wall Street. En el mercado de renta fija probablemente esté sucediendo lo mismo, y no solamente con España, sino en otros países de la Unión Europea. Este titular probablemente sea una réplica, que todos los estados se hayan hecho subastas con un tipo de interés inferior al máximo que tenían previsto y superando las expectativas de recaudación. Ignacio. Sí, demanda muy fuerte, lo cual creo que es positivo. Creo que el inversor también está buscando ese refugio en la deuda del gobierno español. En la anterior subasta había sido 3,38% el 10 años y hoy ha sido de 3,35%. Creo que al final vamos a pagar menos interés por nuestra deuda. Buena noticia para nosotros. Los inversores se quedan con un poco menos que el anterior, pero bueno, no lo veo, de hecho lo veo como positivo en cuanto a la fuerte demanda que hay de nuestra deuda. Bueno, pues déjenme que les cuente que hay un dividendo pendiente de Telefónica, 30 céntimos, que va a ir dividido en 2 pagos, y hay otro dividendo del BBVA que va a repartir 0,41 por acción. Lo digo porque los cazadividendos pues a veces también reclaman este tipo de informaciones. En fin, ya no tenemos tiempo para más, si acaso para que yo agradezca a mis 2 invitados su paciencia, su estar aquí y sus opiniones sobre todo.